Hola, buenos días. Buenas tardes, profe. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tengo una duda. Sí, adelante. Cuando nos explicaba que se bloquea el paso de las vesículas a través de la membrana, Ajá. ¿qué pasa cuando, bueno, que nos dijo que se quedaban como atoradas, bueno, en sí que ya no pasaban? Ajá. ¿A esas qué les pasa? ¿Se degradan o algo así? Sí, si alguna molécula, alguna proteína o algo se mantiene mucho tiempo en un estado y no avanza su ciclo normal, la célula tiene mecanismos para mandar la degradación. Específicamente, por ejemplo, en el caso de las células, el mecanismo de degradación es el proteosoma. Es una estructura que funciona como una trituradora, que todo lo que no funciona lo empieza a degradar y reutiliza los materiales para volverlos a ser funcionales. Gracias, profesor. Sí. Bueno, pues nada más antes de iniciar, bueno, espero que todos estén muy bien. Y pues me alegro, bueno, retomando ya ahorita las actividades, me alegro que se haya logrado algo, que se hayan hecho escuchar y que se hayan obtenido resultados por parte de las autoridades. Y entonces me da mucho gusto que se haya logrado el objetivo y que se estén tomando medidas para mejorar esa situación en la facultad y que haya una mejor convivencia tanto estudiantes como profesores y entre compañeros en general. Nada más era así como mi mensaje nuevamente para retomar actividades y nada más. Ok. ¿Alguien más Gracias por el tiene? apoyo, profe. Mande, ¿qué pasó? Nada, que gracias por el apoyo. Ah, sí, no, al contrario, no hay problema. En lo que pueda ayudarles, siempre con confianza pueden decirme. Ok, ahora sí, retomando un poquito de la clase, ¿alguien otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya se les está olvidando? ¿Todo? No, profesor, gracias. Solo pequeña duda, profe. Había mencionado que el hemicolinio tenía un problema bueno, cuando se intentaba inhibir la entrada de de la colina a la célula. ¿Cuál era ese problema? Del hemicolinio, vamos a ver. Sí, el hemicolinio lo que funciona es como un inhibidor del transportador de colina. Entonces, al no tener ese sustrato, que es el precursor de la acetilcolina, lo que va a pasar es que no disminuimos la concentración total de acetilcolina. El problema, por ejemplo, de disminuir las concentraciones basales de acetilcolina de cualquier neurotransmisor es que todo el efecto general se va a ver afectado, no es solamente a nivel local, sino tenemos una disminución en todos los aspectos, tanto la desactivación de los receptores nicotínicos como de los muscarínicos y sus variantes de cada uno de ellos. Recordemos que en el caso de los muscarínicos, tenemos excitadores e inhibidores. Entonces, toda la actividad muscarínica se va a ver disminuida. Entonces, siempre tengan como tengan en cuenta eso. Si es lo ideal que se busca es tener siempre un antagonista que sea específico para un tipo de receptor y de esa forma, digamos, mediar solamente donde nosotros queramos. Eso es como el futuro o la parte idónea. La realidad es que dependiendo de las herramientas y mientras más generales sean, menos efectivas llegan a ser por lo mismo, porque si bien tenemos receptores de acetilcolina en corazón, también tenemos en pulmones. Entonces, la disminución de un órgano, pues también afecta la disminución en otro. Ese es el problema de este tipo de tratamientos. Por eso les decía que no es un fármaco, solamente es una herramienta farmacológica. Vamos. Gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo otra duda. ¿Sí? Mencionó que a las copolaminas se le agrega un butilo, pero ese butilo, ¿cómo se le agrega? ¿Y ya ese butilo hace que sea otro fármaco?
Sí, O sea, no entendí cómo. lo busco. Está aquí. Sí, la base, la escopolamina, es un producto natural que se aisló de la planta Datura ferox. Lo que se hizo, bueno, se empezó a hacer el perfil, digamos, de esta molécula y se vio que tiene efectos tanto a nivel gastrointestinal, que sí disminuía los cólicos gastrointestinales, pero también tenía efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, digamos que lo que se hace los farmacólogos en ayuda, en este caso de los químicos orgánicos, es hacer derivatizaciones de estas moléculas. En este caso, lo que se hizo fue hacer una butilación, es decir, se hace una reacción química específicamente para adicionar esta molécula de butilo. Puede ser mecanismos a través de SN2 o diferentes tipos de reacciones ya están bastante controladas, que lo que nos permite es adicionar estas moléculas, en este caso este grupo funcional, para tener una amina cargada, tener un ion, una amina cuaternaria, y eso lo que va a hacer es que evitamos todos los efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces digamos que esta es como una adición artificial, es una adición por parte de un químico. Ok, entonces lo que se vende en sí es la escopolamina con el butilo. Sí, de hecho, por ejemplo, si tú buscas la buscapina como tal, vas a encontrar que el principio activo es butiliosina o butilescopolamina. Ah, ok, vale, Y gracias. también puedes encontrar, por ejemplo, parches que solamente sean de iosina, es decir, la escopolamina. Entonces, los parches, por ejemplo, se colocan en la parte trasera del cuello, casi en la parte de la nuca, se colocan ahí para que lleguen directamente hacia médula espinal y entonces lleguen directamente hacia la parte superior, hacia el tallo encefálico, que es donde van a estar el control del mareo. Entonces, en algunos casos de los parches, se recomienda que se coloquen en esa parte para que llegue directamente hacia el sistema nervioso central y evitar el mareo por cinetosis. Cinetosis quiere decir que es el mareo por movimiento, o sea, cuando das vueltas y que te empiezas a marear, ese es por cinetosis. Ya el mareo químico, que es por ejemplo en los pacientes que están con quimioterapia, ese es otro tipo de mareo. Gracias, profesor. Sí. Ok. Entonces, nos habíamos quedado en los antagonistas muscarínicos. Habíamos visto que tanto la atropina como la escopolamina, todos son antagonistas no selectivos. Esto quiere decir que van a tener un efecto sobre una inhibición general, sobre todo los receptores de acetilcolina, pero solamente los receptores muscarínicos. Entonces, ese es el único como grado de selectividad que tenemos. Y entonces, dentro de algunos efectos que podemos observar, por ejemplo, con el caso de la atropina, es que a dosis bajas, por ejemplo, a dosis de 0.5 miligramos, empezamos a ver efectos de inhibición del sistema colinérgico. Por ejemplo, vemos que se genera, por ejemplo, bradicardia, tenemos un poquito de sequedad de boca seca, tenemos una inhibición de la sudoración, pero si prestamos atención, vemos que, por ejemplo, como incrementamos la dosis ya a una dosis de 2 miligramos, tenemos los efectos contrarios. Empezamos a observar taquicardia, palpitaciones, sequedad. eh, Todavía, bueno, se intensifica un poquito más la sequedad y tenemos efectos de dilatación pupilar. ¿Por qué creen que la atropina tenga efectos contrarios si sigue siendo el mismo fármaco? Por un lado tenemos a dosis bajas bradicardia y por otro lado tenemos taquicardia a dosis altas. Por la regulación que haga el cuerpo cuando ya tiene como exceso. Podría ser la regulación del cuerpo. ¿Alguien más? ¿Podría ser que comienza a suceder una taquifilaxia? Taquifilaxia, sí se ha reportado, pero bueno, no son dosis tan fuertes. Por ejemplo, todavía inclusive se puede dar una dosis de 10 miligramos y todavía se sigue acentuando algunos efectos. ¿Qué creen que esté pasando? Es posible, pero ¿qué otro mecanismo creen que esté sucediendo? ¿Qué tipos de Profe, no se receptores? debe, Ajá, dime, Eric.
Perdón. Justamente a eso de los receptores, o sea, primero cuando se administra la dosis de 0.5 miligramos, como no es tan específico, se puede decir que ocupa los primeros receptores y una vez que ya se administra mayor dosis, pues ya hay mayor concentración, entonces se va por otro tipo de receptores. Sí, exactamente. Muy bien, Eric. Como habíamos mencionado, tenemos que los antagonistas de los receptores muscarínicos son de tipo no selectivos. Entonces, van a antagonizar los receptores M1 a los M2, M3, M4 y M5. Entonces, dependiendo de la afinidad que tengan sobre un tipo de receptor, van a ser los efectos que nosotros empecemos a observar. Si, por ejemplo, empezamos a hacer la inhibición, recordemos que un agonismo sobre los receptores muscarínicos empieza, si es, por ejemplo, sobre este sistema pulmonar, empieza a haber una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, y también empieza a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero si nosotros empezamos a aumentar la dosis, empezamos a activar a los receptores inhibitorios. Empezamos a tener un antagonismo de los receptores M2. Entonces, por un lado tenemos los que van a favorecer esta disminución, pero por otro lado, si empezamos a incrementar la dosis, empezamos a inhibir a los mecanismos inhibitorios. Por lo tanto, empezamos a observar efectos que son predominantemente adrenérgicos. Es cuando empezamos a observar, por ejemplo, la taquicardia. Pero que vemos que, por ejemplo, algunos efectos se siguen manteniendo, como la sequedad de la boca sigue estando presente. Esto va a depender mucho del tipo de receptor y en dónde se localiza. Entonces, ahí es donde entran los conceptos tanto de afinidad, el tipo de receptor, y empieza a jugar el efecto de la concentración. Entonces, siempre vean que un mismo fármaco puede tener efectos, digamos, contrarios dependiendo de la dosis. ¿Ok? Entonces, este es uno de los ejemplos más claros que conforme vamos incrementando la dosis, vemos otro tipo de efectos. Por ejemplo, ya la dosis de 5 miligramos, se menciona que los síntomas se empiezan a acentuar un poquito más, pero ya empezamos a ver efectos colinérgicos puros, que es, por ejemplo, la dificultad para hablar y deglutir. Es decir, se empieza a observar una constricción de la tráquea. Entonces ya estamos viendo específicamente solamente los efectos del agonismo colinérgico. Tenemos inquietud, que esto puede estar relacionado con la adrenalina, que empieza a haber un poquito de excitación, pero también tenemos fatiga. Entonces ahí es donde vemos que son efectos contrarios. Va a depender mucho de qué tipo de receptores esté inhibiendo y de cuál es la región en que esté afectando. No sé si más o menos les quedó claro este ejemplo de la atropina. Profe, ¿cree que pueda repetir brevemente eso de bradicardia y taquicardia en función de la concentración? Sí. Por ejemplo, a ver, aquí lo tenían. Aquí lo que se observa, por ejemplo, es que a dosis bajas lo que empieza a haber es un antagonismo de los receptores M1. Si recordamos los receptores M1, están acoplados a una proteína GQ y estos sabemos que van a favorecer una excitación. ¿Cuál es el mecanismo excitatorio? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la acetilcolina? Se había observado que la activación de acetilcolina lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca y, y también empezamos a ver perdón, está aquí al revés. Ok. Si tenemos, por ejemplo, un receptor M1, lo que va a hacer es que están acoplados a proteínas GQ.
por lo tanto van a ser excitadoras, van a favorecer la estimulación del sistema. ¿Qué es lo que va a pasar? Si estimulamos al sistema cardíaco por los receptores M1, como están acoplados a la liberación de calcio y la liberación de la activación de diacilglicerol y de inositol trifosfato, tenemos un incremento de concentración de calcio y activación de proteínas como PKC. Entonces eso va a llevar a un aumento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción. Si nosotros inhibimos a este tipo de receptores, lo que vamos a observar es que tenemos el efecto contrario. Vamos a ver una disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Eso se traduce en elementos como, por ejemplo, bradicardia, que es decir, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, disminuye el número de latidos por minuto. ¿Qué pasa ahora si empezamos a inhibir a los receptores M2? Los receptores M2, habíamos dicho que son receptores que están acoplados a proteínas GI. Esto quiere decir que son inhibitorios. Por lo tanto, si nosotros activamos a estos receptores, vamos a disminuir la fuerza de contracción y disminuir la frecuencia cardíaca, pero los estamos inhibiendo, estamos evitando que tengan ese efecto. Por lo tanto, los efectos que vamos a observar son efectos contrarios. Vamos a observar taquicardia y vamos a observar un aumento de la fuerza de contracción. Entonces aquí a veces llega a haber un poquito de confusión, inclusive a veces es como leerlo así solamente de golpe, cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Entonces lo que les recomiendo es hacer esto, inclusive yo ahorita me acabo de confundir, describir qué tipo de receptores son y cuál es la proteína G. Entonces si ustedes ya saben que son excitatorios, ya saben qué efecto se va a generar dentro de los órganos. Si ustedes generan un antagonismo, lo que están haciendo es previniendo esa activación de esos receptores. Por lo tanto, los efectos van a ser los contrarios. Entonces, siempre, por ejemplo, una de las reglas, bueno, como lo habíamos mencionado, es que ustedes habían mencionado que se podía entender un poquito mejor como la regla de los signos, que es decir, si tenemos dos signos negativos, es decir, inhibimos a la inhibición, lo que vamos a tener es un efecto positivo. Si tenemos un antagonista de un efecto positivo, entonces sí vamos a tener un efecto negativo. Entonces no sé si más o menos les quedó ya un poco más claro con esta explicación o los hice un poco más bolas. Sí, todo bien, profe. Sí, queda bien, profe. Ok. Entonces, nuevamente, pues depende mucho de la región y de la... profe. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que la acetilcolina inhibe el M1 y el M2? Y no los activa. Porque ya se ha descrito, bueno, los efectos de antagonismo como tal, primeramente se hacen un efecto en animal completo, o bueno, en un sujeto de estudio completo. Después, ya con estudios un poquito más avanzados, lo que se puede hacer es exclusivamente extraer el receptor. Se extrae el receptor y se puede cuantificar, por ejemplo, de forma experimental. Se puede marcar, por ejemplo, de forma radiactiva, creo que sí se marca el PIP2. Entonces se le coloca un deuterio en lugar de uno de los hidrógenos. Y entonces, cuando se hace el metabolismo, se cuantifica cuánto deuterio se está liberando. Si aumenta la concentración de deuterio, quiere decir que se está favoreciendo la liberación de estos dos segundos mensajeros. Si esa concentración de deuterio se ve disminuida, quiere decir que no se está llevando a cabo la reacción. Se puede hacer por marcaje radioactivo o por marcaje colorimétrico. Entonces, pero eso ya es, digamos que toda esta información ya se sabe por estudios que se han hecho in vitro y por todos los avances que se han determinado. Por eso es que ya podemos saber que efectivamente se genera un antagonismo real. ¿Cómo lo podemos ver fisiológicamente? Bueno, solamente podemos observar o medir algunos signos y síntomas, pero taquicardia sabemos que puede ser efectuada por diferentes mecanismos, ¿no? Sabemos que podría ser también a lo mejor un agonismo de tipo adrenérgico. Entonces, para tener esa discriminación de qué tipo de mecanismo es, se hacen unos ensayos un poco más finos. Profe, otra pregunta.
Sí. En este caso de que a mayores dosis empieza a activar el receptor M2, ¿es como un mecanismo de defensa del cuerpo de que, o cómo decirlo, o sea, ¿por qué al aumentar las dosis ahora se empiezan como que a ver el efecto contrario? No es mecanismo de defensa, sino tiene que ver un poquito como mencionaba su primer compañero, que era por saturación de los receptores. Sí, haz de cuenta, tenemos... Dejen hacer más chiquito esto. Supongamos, tenemos tu receptor. Estos son los M1. Y en esta misma célula, también vecinos, tenemos los M2. Supongamos que atropina se tiene mayor afinidad por M1 y tiene un poquito menor afinidad por los M2. Entonces, supongamos que tienes una concentración de atropina. Aquí tenemos nuestra atropina, ¿no? Entonces, si solamente tenemos 3 moléculas, por probabilidad lo que va a hacer y por estas condiciones, sabemos que la afinidad va a favorecer que se una a estos receptores, a los M1. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a agregar más? Estos receptores ya están ocupados, entonces si agregamos estas 3 moléculas, este se va a unir con la que resta y las otras 2 que quedan, entonces ya van a empezar a saturar estos receptores. Entonces, sí tenemos saturados los receptores M1, pero empezamos a saturar a los receptores M2. Entonces ahí es donde entra tanto la parte de la afinidad como de la concentración. Si decimos, por ejemplo, que un fármaco es antagonista selectivo de los receptores M1, quiere decir que su afinidad es mucho mayor por los receptores M1 que por los receptores M2. Entonces necesitaríamos, no sé, duplicar o triplicar la concentración del fármaco para que empecemos a ver efectos sobre los M2. Pero si en este caso, que es un fármaco de tipo no selectivo, es decir, que tiene afinidades más o menos similares, si empezamos a aumentar la concentración, empezamos a saturar los demás receptores y a inhibir a los vecinos. Sí, profe, ya. Muchas gracias. Pregunta un poquito Roberto, si el que ocupa más, el que ocupa primero es el que tiene mayor afinidad o por probabilidad. Recordemos que siempre es, dependiendo de las afinidades, si la afinidad es similar, tiene que ver por probabilidad. Es decir, si la afinidad en este caso fuera exactamente igual por M1 y por M2, lo que observamos es que tenemos 4 receptores contra 3 receptores M2. Entonces, si es afinidad igual, ahí entra más en juego la probabilidad. Es decir, qué tan fácil sea que se una hacia un receptor o hacia otro. Tenemos mayor probabilidad de que se una a los M1. Pero si la afinidad aumenta, empezamos a tener estos efectos menores de probabilidad. Entonces ahí es donde tienen que revisar un poquito las concentraciones físico-químicas de cada uno de los fármacos. También, por ejemplo, puede ser el caso donde a lo mejor sí tiene mayor afinidad por algunos receptores, pero en el tejido o por la vía de administración no tenemos esa cantidad de receptores. Entonces, pues no le queda de otra más que unirse a los que tenga ahí presentes. Entonces, todos esos cálculos que vieran en Pharma 1 de probabilidad y afinidad se ven reflejados aquí con los efectos fisiológicos. Ya podemos empezar a cuantificar qué es lo que estamos viendo, teniendo una aplicación un poquito, digamos, más clara de qué es lo que estamos observando. ¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los antagonistas, realmente como estamos hablando de un sistema colinérgico y como ya hemos visto que este sistema está distribuido en todo el organismo, eso limita mucho la actividad o los efectos, las aplicaciones que se puedan dar a este tipo de fármacos. Por lo tanto, la mayoría de los fármacos, cuando no tenemos esa selectividad para hacia un tipo de receptor, lo que podemos hacer es jugar con otras condiciones. En este caso, por la vía de administración. Si favorecemos la
la vaporización de algún tipo de fármaco para que pueda ser diseñado y administrado por vías aéreas. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir, por ejemplo, que este tipo de fármacos entren hacia corazón o hacia músculo esquelético o hacia los diferentes otros órganos que tengan irrigados con este tipo de receptores. Entonces, en este caso lo que se ha utilizado es generar estos gases de fármacos antagonistas, sobre todo para la prevención de algunas patologías de vías respiratorias, como puede ser, por ejemplo, los tratamientos de asma y los tratamientos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está mencionado aquí como EPOC. Entonces, este tipo de fármacos, como son antagonistas, van a funcionar como broncodilatadores. Si ya vieron con su primera práctica de laboratorio que los agonistas colinérgicos van a favorecer la constricción, la contracción de músculo liso, que se va viendo en una disminución del diámetro de la tráquea. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en una enfermedad, en el EPOC y en el asma. Ya que veamos, lleguemos a la parte del sistema respiratorio, veremos cuál es la diferencia entre las dos patologías. Pero en general lo que vemos es una disminución del flujo de aire. Por lo tanto, lo que buscamos es favorecer esta dilatación. Por eso se utiliza en este caso el hipertropio y el tiotropio. Son los principales aerosoles que se utilizan para el tratamiento de asma. Son nuevamente aminas cuaternarias. Eso nos va a evitar que, por ejemplo, esta vaporización llegue al sistema nervioso central y por lo tanto carecen de efectos sobre el sistema nervioso central. ¿Cuáles son algunos efectos secundarios? Bueno, como su administración es por la boca, pues eventualmente van a tener contacto por esa región y que vamos a observar, pues, los efectos de anticolinérgicos, que es la disminución de la salivación, que se ve reflejada en boca seca. Y una de las principales de las ventajas que tienen este tipo de fármacos es que no van a favorecer la acumulación de secreciones. Esto ayuda en, por ejemplo, en el caso del EPOC o del asma, si se empieza a producir por una hiperreactividad, se empieza a generar demasiada cantidad de moco, eso va a ayudar a que se forme un tapón dentro de la tráquea y por lo tanto se va a prolongar el efecto negativo de esta patología. Entonces son prácticamente los tratamientos que están hoy disponibles junto con la atropina y la butiliocina que tienen aplicaciones farmacológicas actuales. Ya habíamos visto que también la atropina se puede utilizar para el tratamiento de glaucoma y en el caso de la butiliocina pues se utiliza principalmente para el control de espasmos gastrointestinales. Entonces relativamente podemos observar que las limitantes son bastantes y casi no tenemos alternativas para este tipo de tratamientos. Profe, había dicho que era por vaporización para no afectar al sistema nervioso central, ¿verdad? Sí, eso, bueno, en este caso tenemos la formación de aminas cuaternarias, eso nos evita que tengamos contacto con el sistema nervioso central. Pero, por ejemplo, para evitar que tengamos un efecto de tanto taquicardia o bradicardia, dependiendo de la concentración, lo que se hace es que al hacerlo por aerosol, disminuimos que llegue la concentración hacia corazón. Entonces los efectos sobre corazón son prácticamente nulos. Sí llega a haber un poquito porque recordemos que llega a haber absorción por los capilares de la lengua y eventualmente el metabolismo que llega en pulmones sí se llega a observar, pero obviamente de toda la concentración solamente el 5 o el 10% es lo que va a llegar directamente a pulmones, todo lo demás se metaboliza en el trayecto y de ese 10% pues lo que llegara a sobrevivir hacia el corazón pues sería el efecto. Entonces prácticamente es muy poquito. Por eso se consideran relativamente seguros. Ok. Bien, entonces, continuando, digamos, con esta parte, además de, ¿qué otros mecanismos tenemos para regular el sistema colinérgico? Tenemos el sistema de degradación. Habíamos mencionado que la síntesis era por la colina acetiltransferasa y la degradación es a través de la acetilcolinesterasa. Habíamos mencionado que esta solamente necesita de agua para favorecer una reacción de tipo SN2, para hacer la degradación del acetato de la acetilcolina, recuperar nuevamente la colina y formar como producto secundario el ácido acético.
Entonces sabemos que esta es la enzima que se encarga de la degradación de este neurotransmisor. ¿Cuál es el mecanismo que se le ha descrito? Se ha visto que están estos 3 aminoácidos, un ácido glutámico, una histidina y una serina. Estos se van a encontrar directamente en el sitio de acción de la enzima. La acetilcolina, que es esta molécula de aquí, va a unirse o bueno, va a acercarse a esta serina y por una reacción sobre un ataque nucleofílico sobre el grupo acetato, lo que va a hacer es un desplazamiento del acetato, que es lo que se llega a observar en estos 3 pasos. Se llega al ataque, se recuperan los pares de electrones, vuelve a internar estos pares de electrones y eventualmente elimina este buen grupo saliente, que es la amina terciaria con el oxígeno que hace la recuperación de la colina. Entonces, ¿qué pasa? Que este acetato se queda directamente en la serina. Y sabemos que la colina ya no tiene efecto colinérgico y entonces recuperamos nuevamente, como les decía, la colina para volver a sintetizar acetilcolina. Y finalmente la serina, eventualmente este acetato puede ser liberado para tener nuestro segundo producto de degradación, que es el ácido acético. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es en un solo paso. Y tanto el ácido glutámico como la histidina lo único que hacen es hacer la donación del protón necesario para recuperar en la colina. ¿Ok? Entonces, digamos que es un paso relativamente sencillo. Entonces, ¿qué pasa con la acetilcolinesterasa? Esta, como es nuestra única enzima de degradación, podemos regularla, podemos favorecer la inhibición de esta acetilcolinesterasa para exacerbar los efectos de acetilcolina. Y ese tipo de tratamientos se han llegado a diseñar como inhibidores de la colinesterasa. Para eso tenemos 2 clasificaciones. Tenemos los primeros que son inhibidores de tipo no covalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente van a estorbar en el sitio de acción, pero no van a generar una formación de enlace, como sería el caso de los inhibidores covalentes. En este caso tenemos como ejemplo tanto el hidrofonio como el donepezil y la tacrina. ¿Cuáles son sus características de estos tipos de fármacos? Tienen una afinidad más o menos moderada por la acetilcolinesterasa. Se limita específicamente al sistema nervioso periférico. Entonces también carecen un poquito del sistema nervioso central. Como son de tipo no covalentes, pues son fácilmente eliminados. Por lo tanto, su duración o el tiempo que van a estar estorbando en el sitio de acción va a ser muy pequeño. Entonces tienen una duración breve, pero tienen una alta afinidad por la colinesterasa. Y en algunos casos llegan, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de tacrina o donepezil, sí llegan a tener efectos sobre el sistema nervioso central, pero nuevamente esto va a depender mucho de la estructura. Por ejemplo, el hidrofonio, como tenemos una amina cuaternaria, eso lo hace más selectivo hacia la colinesterasa de tipo periférico, es decir, la que vamos a encontrar solamente en la unión neuromuscular. ¿Cómo funcionan estos inhibidores reversibles? Lo que sucede es que tienen un hidroxilo que va a ser muy similar, va a funcionar igual, ¿no? Nuevamente como un nucleófilo, pero lo que van a hacer es que van a estar estorbando o van a estar secuestrando a la serina, que es la que va a estar interactuando directamente con la acetilcolina. Va a intentar hacer un ataque nuevamente nucleofílico, pero obviamente al no tener un buen grupo saliente solamente se va a quedar ahí estorbando y no va a permitir que la acetilcolina que esté llegando pues pueda unirse de forma adecuada. Entonces eso hace que la velocidad de reacción sea un poquito menor. Entonces no tenemos tantos efectos como si no estuvieran estos inhibidores. Entonces prácticamente lo único que hacen es disminuir la velocidad de reacción que estén funcionando. Esto por similitud en caso de tener la amina terciaria de la colina y tener este hidroxilo que es muy parecido a lo que estaría en la parte de la colina. Por otro lado, tenemos a los inhibidores de tipo irreversibles.
Estos, como su nombre lo indican, van a generar una unión de tipo covalente, lo cual va a evitar que sean fácilmente degradados. Al estar formando un enlace de alta energía, un enlace covalente, estos no pueden ser eliminados directamente por la colinesterasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se llegan a unir mucho tiempo sobre esta enzima, lo que va a hacer es que, como les decía al inicio de la sesión, si una enzima o una proteína se encuentra inactiva por mucho tiempo, los mecanismos que están relacionados en el organismo hacen que degraden a toda la proteína. En este caso, toda la colinesterasa tiene que ser degradada para poder ser reactivada. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de estos irreversibles? Van a tener un poquito de mayor duración, prácticamente hasta que se degrade la colinesterasa. Eso los vuelve altamente tóxicos, porque si no tenemos esta colinesterasa y seguimos incrementando la concentración o la exposición a alguno de estos tipos fármacos, pues entonces vamos a tener una activación exacerbada de acetilcolina. Entonces esa acetilcolina no puede ser degradada, sigue teniendo su actividad. Entonces tenemos lo que se le conoce como un síndrome colinérgico. Un incremento de los efectos colinérgicos más fuertes, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia respiratoria, una disminución de, un incremento, perdón, de la contracción muscular de tráquea. Entonces, ¿qué se va a observar, por ejemplo, en pacientes que tengan intoxicación con este tipo de fármacos? Pues van a tener asfixia, van a tener una disminución de presión arterial, una disminución de la frecuencia respiratoria, un incremento en la secreción, tanto de saliva como de lagrimales, como de sudoración. Entonces empiezan a tener este tipo de efectos. Y eso eventualmente puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los fármacos que pertenecen a este tipo a esta familia? Son principalmente los fármacos organofosforados. Muchos de los pesticidas organofosforados son inhibidores de la colinesterasa de tipo irreversible. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el gas sarín, que se utilizó, por ejemplo, se empezó a hacer experimentos en la Segunda Guerra Mundial, en las cámaras de gas de los nazis, en los campos de concentración, se utilizaba este tipo de fármacos. También recientemente en Japón hubo un caso de terrorismo donde se liberó uno de estos gases en una estación del metro, entonces eventualmente llevó a la muerte de aproximadamente 40 a 50 personas. Entonces se siguen utilizando hoy en día, pero su uso es exclusivamente como pesticidas para el control de plagas a nivel agropecuario. Ya no se utilizan, no tienen otras actividades a nivel terapéutico, nuevamente esto por su alta toxicidad, y la mayoría de ellos van a variar dependiendo del tipo de grupo saliente. Entonces prácticamente dependiendo de cuál sea la estructura, va a ser la única diferencia de la clasificación. Sí, insecticidas organofosforados, o la mayoría de los pesticidas organofosforados. Nuevamente, sí, déjenme hacer un poquito más grande para que puedan apreciarlo. Aquí lo que podemos observar es que el grupo, tenemos el fosfato y tenemos un grupo derivado. Este puede ser un anillo aromático o pueden ser cadenas hidrocarbonadas, como puede ser el caso de aquí. Tenemos un acetato y una cadena hidrocarbonada. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes propiedades físico-químicas que le permite determinar la durabilidad o el tiempo que se va a mantener presente activo. Posiblemente de los fármacos que hayan visto en Pharma 1 haya sido el caso del Paratión y del Maloxón, que sabemos que en el caso, por ejemplo, del el Paratión es el precursor y el Maloxón es la forma, el Paratión es el precursor y el Paroxón es el que tiene la actividad terapéutica, bueno, la actividad en este caso inhibitoria. En el caso del Malatión es el precursor y una vez que se metaboliza dentro del organismo, entonces ya la molécula que tiene la actividad va a ser el Maloxón. Entonces aquí necesitamos nuevamente de un metabolismo de primer paso para que pueda ser reactivado.
¿Estos cómo funcionan? Bueno, los insectos también tienen un sistema colinérgico. Entonces, la mayoría de los insectos, al estar en contacto con este tipo de pesticidas, lo que va a pasar es que van a carecer de movilidad y por lo tanto no se van a adherir directamente hacia los cultivos y empiezan a morir. También tienen alteraciones sobre parte de su sistema nervioso, entonces se generan efectos más o menos parecidos a lo que es una intoxicación en mamíferos. Su estructura es un poquito diferente porque no tienen músculo como tal, pero las articulaciones empiezan a contraerse y empieza a haber como empiezan a tener un poquito más o menos como convulsiones. Si alguno de ustedes ha visto cómo se muere una cucaracha cuando le agregan un insecticida o algún insecto, se dan cuenta que empiezan a contraerse y a relajar sus patas. Esto es principalmente por los efectos que está generando a nivel del sistema nervioso central. Se empieza a generar como una convulsión, por así decirlo, y es que lo que eventualmente mata al insecto. ¿Ok? Entonces... ¿Cree que pueda repetir los síntomas del síndrome colinérgico? Sí, inclusive tú mismo. ¿En qué habíamos visto que tienen, dónde tiene efecto acetilcolina? En corazón. Bueno, básicamente en un montón de órganos. Entonces se disminuiría la frecuencia cardíaca, ¿no? Se provocaría bradicardia. Ajá, exactamente. Si, por ejemplo, tienen efectos sobre corazón, lo que va a ocurrir es que si la actividad normal de acetilcolina es disminuir la frecuencia cardíaca, como no tenemos el mecanismo que degrada esa acetilcolina se va a mantener ahí mucho tiempo en el corazón y va a seguir haciendo sus efectos normales. Por saturación, empezar a saturar todos los sistemas y se van manteniendo, incrementando los síntomas que normalmente se observan con una regulación normal de acetilcolina. Una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, un incremento en la contracción de las vías aéreas, un incremento en la secreción de glándulas, tanto saliva como sudoríparas. En el caso de la vista, también, por ejemplo, tenemos la miosis, tenemos la contracción de la pupila. Entonces, todos son los efectos clásicos de un síndrome colinérgico. Es decir, todo el sistema se va a mantener acelerado. Sí. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer, por ejemplo, si una de las personas tiene una intoxicación por este tipo de fármacos organofosforados? De los tratamientos, o prácticamente el único tratamiento que está hoy en día para revertir o por lo menos contrarrestar los efectos covalentes de estos fármacos, es el caso del uso de la pralidoxima. La pralidoxima es este fármaco que está aquí. Lo que va a hacer es generar una sustitución. Va a secuestrar nuevamente al organofosforado. Se va a acercar hacia el sitio de unión y lo que va a hacer es, como tenemos aquí un grupo altamente nucleofílico y este fosfato es altamente electrofílico, lo que va a pasar es que va a haber un ataque, nuevamente sube, baja y se libera del grupo saliente. Entonces, ¿qué es lo que va a formar? Se va a hacer una transferencia del fosfato directamente hacia el compuesto de la pralidoxima. Entonces, este fármaco, este complejo, ya con el órgano fosforado, ya puede ser degradado por metabolismo hepático y por metabolismo renal. Entonces, recuperamos o reactivamos el sitio catalítico de la colinesterasa. ¿Ok? Se me olvidó mencionarles al inicio que estos fármacos lo que hacen es formar un enlace covalente con uno de los los aminoácidos que están presentes en el grupo, en el sitio catalítico. Entonces, al igual, se acercan como si fuera la colina, se genera la misma reacción que habíamos visto aquí. Entonces, esta serina, en lugar de secuestrar al acetato, lo que va a hacer es secuestrar al fosfato. Entonces, ese fosfato ya, al tener un enlace covalente, ya es difícil que se pueda eliminar.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, si llegan con debilidad muscular, si llega, por ejemplo, un paciente con convulsiones, con disminución de la frecuencia cardíaca, con pupilas contraídas, con un incremento en salivación, muy posiblemente el médico sepa o identifique que tiene un síndrome colinérgico, sabe que tiene posiblemente pudo haber estado expuesto a alguno de este tipo de fármacos y le dan una dosis intravenosa de pralidoxima. Dependiendo de la severidad de la intoxicación, puede ser la dosis para poder estar reactivando y se va monitoreando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hasta que se normalice el paciente. Y la sal era negro con blanco, creo, ya no me acuerdo. Blanco, digo. Ok. Con negro. ¿Qué vas a preguntar algo, Fernanda? No, ok. ¿Se pueden utilizar este tipo de fármacos? Sí, solamente se han utilizado, por ejemplo, en el caso, se puede hacer una administración local para favorecer la contracción de la pupila. Se puede utilizar sobre todo, por ejemplo, en casos de exploración de los ojos o cuando se quiera hacer un tipo de cirugía. Esto lo va a determinar mucho el oftalmólogo. Y sobre todo cuando, por ejemplo, este tipo de las personas tienen una alergia o tienen una intolerancia o ciertas malformaciones dentro de la pupila que no sean susceptibles, por ejemplo, para un agonismo o un agonista directamente colinérgico, como el caso de succinilcolina o acetilcolina o alguno de estos otro tipo de agonistas. Se puede utilizar, por ejemplo, para problemas que tengan un incremento en la secreción gástrica. Casi ya no se utiliza la neostigmina. Antes se utilizaba un poquito para regular, pero bueno, ya hay otros tratamientos que son mucho más efectivos para regular la concentración gástrica. Y sobre todo se utilizan en la parte de la unión neuromuscular, cuando tenemos patologías como es el caso de la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que ataca a los receptores nicotínicos que se encuentran en la placa neuromuscular. Entonces, lo que ocurre es que tenemos muy poquitos receptores de tipo nicotínicos en los músculos. ¿Cómo se ve reflejada esta patología? Tenemos una disminución en la fuerza de músculo esquelético. Entonces, si a eso le aumentamos que se degrada, tenemos muy poquitos receptores. Y si a eso le aumentamos que la vida media de la acetilcolina es poca, pues lo que va a pasar es que la debilidad se va a incrementar. Entonces, en este caso de la miastenia gravis, se dan inhibidores en dosis muy bajas de estos inhibidores de la colinesterasa para controlar la patología de miastenia gravis. Entonces, no es tan efectivo, bueno, más bien tiene que ser un tratamiento crónico, tiene que estarse dando en dosis repetidas y se tiene que controlar para evitar que tengan efectos a nivel central y a nivel periférico. Entonces, esa es una de las problemáticas de esta patología. Ok, bueno, y esto es lo que les había mencionado sobre la pralidoxima, que son los reactivadores de esta enzima. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente los inhibidores de la colinesterasa, a manera de resumen, solamente se utilizan como pesticidas, como organofosforados. Se llegan a utilizar algunos fármacos para contrarrestar, para favorecer un efecto colinérgico, pero nuevamente, como tenemos un efecto general, tenemos que controlar mucho tanto la vía de administración como la dosificación para tener un efecto adecuado. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No. Sí, nada más. Y nada más como dato final, en el caso de la tacrina, se me había empezado a mencionarles, en el caso de la tacrina, que es un inhibidor de tipo no covalente, se han empezado a utilizar como tratamientos para la prevención del Parkinson y de Alzheimer. Esto ya que veamos en sistema nervioso central, veremos que alteraciones sobre una regulación de la acetilcolina
se ve, bueno, favorece favorece el avance de las patologías del sistema nervioso central, como puede ser Alzheimer, es decir, se favorece esta destrucción de las neuronas y eso hace que se altere la memoria. Y en el caso de Parkinson, pues está relacionado un poquito con la parte de correlación neuromuscular, que es lo que hace que tengan los movimientos involuntarios. Entonces se utilizaba en inicios la tacrina para favorecer esta regulación de la acetilcolina y contrarrestar los efectos de estas dos patologías. Sin embargo, se tiene que estar controlando mucho porque pues estos efectos, bueno, estas dosis o estas dosis repetidas de este fármaco, lo que va a generar es también efectos a nivel periférico. Entonces, digamos que no podemos eliminar un efecto del otro y eso hace que también sea muy limitado su uso o su aplicación. Ok. Y finalmente, el último grupo de fármacos a nivel colinérgico son aquellos que se tienen un efecto sobre la placa neuromuscular. Habíamos visto que la placa neuromuscular que se encuentra en músculo esquelético está regulado solamente por acetilcolina. Habíamos visto que era solamente una motoneurona la que está inervando a estas placas de músculo esquelético y los receptores que están involucrados aquí son los receptores nicotínicos. Habíamos mencionado que este tipo de receptores nicotínicos son canales iónicos, todos son canales iónicos catiónicos. Quiere decir que favorecen la permeabilidad de sodio, de potasio, sodio y calcio. Entonces, dependiendo mucho de la isoforma, pues van a ser los efectos o el tipo de ion que van a permear. Habíamos visto que la clasificación se encuentra como neuronal y muscular. Entonces, podemos encontrarlos tanto en sistema nervioso central como en la placa neuromuscular. De aquí, de este tipo de fármacos, la mayoría de los fármacos que están descritos son dos clasificaciones importantes. La primera son los bloqueadores de tipo despolarizante y los segundos son los bloqueadores neuromusculares competitivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia va a ser en los efectos que se lleguen a observar sobre el sistema nervioso, sobre la activación motora. Ok. Del primer grupo, vamos a poner atención en esta parte, en esta región de la imagen. Esta es una representación de cómo ocurre un impulso eléctrico. Sabemos que estos impulsos eléctricos solamente van a ser en la placa neuromuscular, entonces solamente va a estar en el músculo esquelético. ¿Cómo ocurre normalmente? La primera activación va a ser a través, como habíamos mencionado, tiene que ser por canales iónicos. Entonces, ¿quiénes van a favorecer esta despolarización rápida, pero breve? Van a ser los receptores de tipo nicotínico. Entonces, ellos, como son canales iónicos, al estar activados, lo que hacen es que favorecen la entrada de sodio, que se genera una despolarización rápida y pueden inclusive favorecer la permeabilidad de calcio. Entonces, eso incrementa más el potencial de acción. Entonces, eso hace que haya una despolarización del sistema. Después vienen entrando los mecanismos que van a estar regulando los efectos inhibitorios. Van a recuperar el potencial de acción, el potencial de membrana de la célula. Para esto vamos a tener los agentes efectores inhibitorios, que en este caso son los receptores M2. Sabemos que estos son de tipo inhibitorio. Recordemos que están acoplados a proteínas GI.
Entonces, disminuyen el potencial de acción, generan hiperpolarización y regulan nuevamente el potencial de membrana. Después, si queremos continuar esta estimulación, pueden entrar los receptores de tipo muscarínico que van a favorecer una estimulación, pero como viene aquí en la imagen, son una estimulación lenta. Sí generan una despolarización, no es tan agresiva como por ejemplo con el caso de los nicotínicos, pero sí llega a haber una despolarización. Y nuevamente, si queremos que esto se continúe por más tiempo, entran otros mecanismos que están regulados por péptidos. Esos los veremos más adelante. Pero bueno, la parte esencial de este esquema es que tenemos una despolarización rápida que después está siendo efectuada por mecanismos inhibitorios. Entonces, la primera familia de fármacos se le denominan bloqueadores despolarizantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos bloqueadores despolarizantes lo que van a hacer es que si tenemos nuevamente este potencial de membrana, habíamos visto que de forma normal tenemos una despolarización lenta, luego rápida y más o menos esta gráfica, ¿no? Lo que van a hacer estos fármacos, los bloqueadores despolarizantes, es que van a generar una despolarización no tan fuerte, pero sostenida. Entonces, vamos a observar despolarizaciones pequeñitas y después lo que va a pasar es que llega un efecto inhibitorio. ¿Qué es lo que está pasando? Estos bloqueadores despolarizantes van a generar un efecto de taquifilaxia. Si recuerdan, el fenómeno de taquifilaxia se hace referencia a que tenemos un proceso de desensibilización de los receptores. Los receptores se llegan a cansar y ya no empiezan a trabajar. Entonces, en esa estimulación rápida y frecuente, lo que hacemos es cansar rápidamente al receptor para que se desactive. De ahí su nombre que sean bloqueadores despolarizantes. No generan una estimulación tan severa como una activación normal, pero la mantienen por mucho tiempo. Entonces, el problema de este tipo de fármacos es que si se los administran, lo primero que van a sentir es una gran cantidad de dolor y después ya no van a sentir nada. Entonces, para generar anestesia, primero tienen que sobresaturar a su sistema, generar pequeñas estimulaciones como si fuera un shock eléctrico y ya después se empieza a ver la inhibición de este tipo de sensibilidad. Entonces, ¿cuál es una de las características de estos? Que son de activación rápida. Y son de corta duración. Entonces, para que vuelvan a tener este efecto, tienen que, porque nuevamente después de este proceso, pues la membrana plasmática se llega a recuperar. Pero ustedes ya no quieren, por ejemplo, si lo van a utilizar como un anestésico, ustedes no quieren que el paciente se despierte a media cirugía. Entonces tienen que volver a hacer una administración. Que sí eventualmente pueden volver a generar una estimulación y nuevamente una inhibición. Entonces, siempre se tiene que estar monitoreando mucho cómo está actuando el paciente, cómo se está comportando las fibras neuromusculares para estar dando dosis repetidas. Entonces, es otra de las características. Entonces, necesitamos estar controlando nuevamente las dosis. Dependiendo, obviamente, del tipo de tratamiento que sea, hay fármacos que sean de corta duración, si necesitamos nada más un procedimiento rápido, y tenemos también inhibidores de larga duración. Esto, nuevamente, si necesitamos el tratamiento un poquito mayor. Son considerados anestésicos locales porque no van a inhibir a todo el sistema en general, solamente van a inhibir una región del músculo. Este tipo de bloqueadores se utilizan solamente para cirugías que tengan que ver con fibras musculares.
por ejemplo, que haya un desgarre o que haya necrosis en alguna de las fibras musculares o que inclusive tengan alguna malformación dentro de los músculos, no se necesita inhibir a toda la musculatura como tal. Solamente se puede inhibir una sola región, una sola fibra de los músculos y se continúa con el tratamiento. Entonces, esa es una como de las características que tienen este tipo de fármacos. No sé si les quedó un poquito claro cómo funcionan estos o tienen un poco de duda de cuáles son los efectos de esto. Yo tengo una duda, no es muy enfocado a lo que está mencionando, pero sí es sobre cómo es que el anestesiólogo se da cuenta en qué momento ya no puede administrarte la anestesia local, porque si es por prolongados tiempos, pues te mueres, ¿no? Como tal, bueno, dependiendo de la cirugía y dependiendo de la anestesia, normalmente si es anestesia local, lo que se hace es estar estimulando constantemente la región que se está anestesiada. Por ejemplo, en los casos que posiblemente estén más familiarizados sean con con un ortodoncista o con un dentista. Si les están haciendo alguna cirugía, normalmente el dentista les está constantemente preguntando si tienen dolor o están observando sus gesticulaciones. Por ejemplo, si ustedes ven que está haciendo un procedimiento y ven que, por ejemplo, empiezan a fruncir tanto los ojos o empiezan a hacer, se empiezan a quejar, saben que el proceso de anestesia está disminuyendo. En el caso, por ejemplo, de cirugías un poquito más grandes, por ejemplo, cirugías espinales o cirugías entéricas, se empieza a observar, por ejemplo, si es el caso de cirugías entéricas o musculares, se empieza a observar cómo se está contrayendo las fibras vecinas. Por ejemplo, si ven que el músculo se empieza como a contraer, están viendo que se está como despertando, se está reactivando. En el caso, por ejemplo, de cirugías peritoneales, empiezan a ver, por ejemplo, que el intestino empieza otra vez a moverse y a contraerse. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta que se empieza a ver, está viendo la pérdida de la sensibilidad. Y nuevamente, pues prestan mucha atención a cómo está el paciente. Nuevamente, la mayoría de las de cirugías con anestesia local ya se sabe más o menos como cuánto va a durar la cirugía y más o menos se sabe, ya se tiene estandarizado, cuál es el tiempo de vida de las anestesias. Entonces, por ejemplo, si se sabe que una dosis, por ejemplo, de lidocaína tiene un tiempo de vida medio de 15 minutos, calculan más o menos, o la persona que lo está asistiendo, calcula los 10 minutos, darle una segunda dosis. Si ve que el procedimiento se está extendiendo, ya no puede repetir la dosis como tú mencionas. Entonces, lo que se hace ahí es cambiar el anestésico. Ya no se utiliza uno de corta duración, sino se puede utilizar un anestésico de larga duración, o si inclusive si ven que el procedimiento está saliendo mal, se induce una anestesia, una anestesia general. ¿Sí queda más o menos claro? Y ya no puedo repetir la anestesia y tienen que cambiarla y tiene que ver con los receptores, o sea, porque los saturas y ya no van a ser saturados de la misma manera y por eso ya no se puede volver a aplicar. Sí, tienen esos efectos, se empiezan a saturar ese tipo de... Por ejemplo, ya cuando lleguemos a verlos, cuando lleguemos a la parte de anestesia, veremos que la mayoría son inhibidores de canales de sodio. Entonces, depende mucho de la farmacocinética. Hay algunos que son fácilmente metabolizados. Entonces, pero para no sobresaturar y tener otros efectos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, que es de los principales efectos secundarios, se puede utilizar uno de mayor duración para disminuir la dosis y tener menores efectos secundarios. Ok, gracias. Sí. Denise, ¿te quedó claro entonces lo que es taquifilaxia? Profe. Ok. Sí, vean taquifilaxia como ustedes a medio semestre, cuando los profesores los empiezan a saturar de tareas y ya llega el momento donde ya no quieren hacer nada.
Entonces entran en huelga y dicen, ya no quiero trabajar. Y por más que les sigan llegando PDFs y correos, ustedes ya no hacen nada. Entonces pasa un tiempo, se recupera el receptor y es cuando nuevamente se vuelve a reactivar. Y ese dolor que usted dice que primero se siente como un poquito de dolor, ¿es mucho o es que ahí primero, bueno, eso fue lo que yo entendí, que primero se siente tantito de dolor y después disminuye, o es mucho? Los efectos que se observan con la administración de estos fármacos son fasciculaciones. Entonces, el efecto muy parecido es como cuando te da toques, cuando agarras algo y te da un shock eléctrico. Inclusive si has tenido la oportunidad de estar en una caja de toques, verás que al principio como que se siente este hormigueo y después ya prácticamente no sientes nada. Es más o menos la sensación que tienen estas personas. Se siente como un pequeño hormigueo y después se llega como al entumecimiento. O inclusive cuando se te duerme cuando tienes una mala postura de una pierna o un brazo, que dicen que se te durmió la pierna, al principio sientes ese hormigueo, pero llega un momento donde ya no sientes como ese movimiento hasta que nuevamente lo activas. Cuando le das un golpe o tratas de despertarlo, se vuelve a reactivar. Es prácticamente esa sensación lo que tienen estos bloqueadores despolarizantes. Muy bien, gracias. Sí. A esto, sí. Y, disculpe, y ya que lo mencionó, entonces, ¿por qué dijo que se nos duermen los pies o las manos? ¿Por una posición mala? Sí, lo que haces es presionar, por ejemplo, presionas una región del músculo y empiezas a desensibilizar, empiezas a, ¿cómo te lo explico? Empiezas como a alterar la concentración de iones porque empiezas a hacer una presión, entonces empiezas como a despolarizar tu fibra muscular. Entonces no te das cuenta, pero la sigues estimulando por la presión que estás haciendo. Entonces la fibra muscular está sensando que hay alguna actividad, entonces sigue activándose constantemente. Cuando tú recuperas la posición o quieres acomodarla y liberas la presión que tienes en la región que estás incómoda, esa regeneración o esa repolarización que tienes en la fibra es lo que empieza a sentirse como ese hormigueo. Se empieza a despertar la fibra, se empieza a normalizar. Y si la quieres activar, lo que haces es estimularla de forma abrupta, pero no está lista como para ser activada. Entonces, ese hormigueo o ese dolor que tienes es porque estás forzando a que se reactive esa fibra muscular. Muchas gracias, profe. Sí. Ok. Entonces, a esta parte de la despolarización rápida se le denomina como bloqueo de fase 1. Ok. Y el segundo grupo de fármacos, bueno, dentro de los bloqueadores neuromusculares que tienen este efecto de bloqueadores de fase 1, tenemos a la succinilcolina y al decametonio, que son prácticamente aminas cuaternarias de larga cadena. Este tipo de fármacos solamente tienen efectos sobre la placa neuromuscular, entonces carecen de efectos a nivel del sistema nervioso central. Eso les da una ventaja porque solamente se pueden utilizar para cirugías que tengan que ver directamente con músculo esquelético. Tenemos otra familia que son los bloqueadores neuromusculares, pero estos son tipo competitivos. De aquí los representantes tenemos a la tubocuranina y al atracurio, que son los que, recuerdo que hace como 2 clases me preguntaron sobre el curare. Son alcaloides que se han extraído de plantas, de algunas plantas, que se han denominado como venenos de tipo curare. Este tipo de moléculas se han utilizado principalmente como herramientas de caza, se impregnaban en las lanzas o en las flechas, y a la hora de tocar la presa,
lo que generaban era una parálisis muscular. Entonces, eso hacía que la presa cayera, digamos, como desvanecida. Estaba consciente porque solamente tenía efectos sobre el sistema neuromuscular, pero ya no podía moverse. Entonces, este tipo de bloqueadores tienen un mecanismo más sencillo, porque estos lo que hacen son directamente antagonistas o bloqueadores de los canales iónicos, en este caso de los receptores nicotínicos musculares. Entonces, directamente lo que hacen es evitar que en todo momento, si continuamos esto con la inhibición, evitamos que en todo momento haya una desactivación, de una despolarización, perdón. Entonces, ¿cuáles son las características de estos? Son de activación más lenta, pero de larga duración. Y obviamente, en este caso, no necesitan dosis repetidas. Entonces, estos bloqueadores lo único que hacen es directamente se unen al canal y evitan que se abra. Por lo tanto, evitan que hayan estos efectos de despolarización. Entonces, van a favorecer los mecanismos inhibitorios. Por lo tanto, esto depende mucho de la activación que se vaya generando. Por eso se dice que es de activación lenta. Porque lo único que hacemos es evitar que la membrana se despolarice. Por lo tanto, no va a reaccionar. Pero ¿qué ventaja nos da esto sobre los anteriores? Que su efecto dure por más tiempo. Porque no necesitamos, no estamos desensibilizando la membrana. Simplemente lo que estamos haciendo es bloquear cualquier tipo de transmisión. Por lo tanto, la mayoría de los fármacos que se utilizan en pequeñas dosis o en dosis reguladas, solamente es una sola dosis. Entonces, nuevamente el caso, por ejemplo, de la anestesia, se puede utilizar en inicio un bloqueador despolarizante para favorecer la inducción de la anestesia, y si necesitamos que la anestesia o el procedimiento se está prolongando, se puede dar una dosis controlada de alguno de estos derivados del curare. Entonces ya tenemos, ya hay inclusive fármacos que se conoce exactamente cuál es la dosis o cuál es la dosificación, y se puede estar regulando directamente, se puede regular la concentración y el tiempo de duración de este tipo de fármacos. Aquí, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, el atracurio, que es menos agresivo que el curare como tal, y algunos derivados también, como puede ser el rocuronio, cistracurio, son prácticamente derivados de la misma familia de fármacos, solamente que aquí lo que cambia es un poquito la farmacocinética, cuánto tiempo se va a mantener en el organismo. Ok. Y a esta parte se le denomina como bloqueo de fase 2. Al bloqueo donde prácticamente ya estamos inhibiendo directamente a la sinapsis neuromuscular. Entonces, en esta tablita que tenemos aquí en la tabla 11.2, vemos más o menos cuáles son los efectos o las características de este tipo de dos inhibiciones. Ya un poquito más a detalle, tenemos que, inclusive, por ejemplo, en fase 2 tenemos una hiperpolarización hasta menos 80 milivolts. Entonces, prácticamente estamos prolongando los efectos inhibitorios. Tenemos que la transición es un poquito más lenta, que la recuperación tarda más tiempo en recuperarse cuando... Ese es uno también de los problemas que existe con los inhibidores, los bloqueadores neuromusculares,
que, por ejemplo, si se hace una cirugía con atracurio, la persona va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, por ejemplo, si es una cirugía de peritoneal, se le tienen que dar activadores del intestino para favorecer el peristaltismo. Entonces, aquí se le puede dar, por ejemplo, un agonista colinérgico para nuevamente reactivar la parte del metabolismo y que no tengan estos procesos de estreñimiento. Si alguno de ustedes ha tenido alguna cirugía mayor donde le han dado algún tipo de anestesia local, sabrá que los principales efectos son los calambres. Las personas sufren mucho de calambres en la noche y sufren mucho de estreñimiento, porque nuevamente este bloqueo generalizado hace que la reactivación sea un poquito más lenta. Entonces son los principales efectos secundarios que estamos observando. Ok. Y, ok, en el caso, por ejemplo, ¿verdad? de... ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Ya no tenías pregunta? No. Que si los bloqueadores competitivos igual son anestésicos locales. Sí, sí, también son anestésicos locales porque solamente van a regular una sola región del organismo. Gracias, profe. Sí. Y finalmente, por ejemplo, en el caso de algunos estimulantes, digo, ya estuvimos hablando acerca de los inhibidores nicotínicos, pero ¿qué pasa con los agonistas? ¿Para qué se utilizan, por ejemplo, algunas moléculas que sean activadores de este tipo de canales iónicos? Pues de los representantes tenemos a la nicotina, que es de aquí de donde salió la clasificación de este tipo de fármacos. Tenemos a la lobelia, al tetrametilamonio y al DMPP. La mayoría de estos, no tienen actividades terapéuticas como tal. Se ha intentado decir que la nicotina favorece un poquito los procesos de concentración y se ha intentado como regular la concentración de esta amina para personas que tengan déficit de atención. Pero obviamente uno de los principales problemas es el alto índice de adictividad que tienen estos fármacos. El DMPP también se utiliza como un estimulante e inclusive se utiliza como una sustancia de abuso. En algunos casos también el tetrametilamonio se llegaba a utilizar como una sustancia de abuso. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de la lobelia, que tienen un agonismo un poquito menor a la nicotina, se llegan a utilizar para mecanismos de desintoxicación. Para aquellos fumadores se intentaba utilizar como una terapia de reemplazo. Entonces, se daban dosis pequeñas de lobelia o de algunos derivados también derivados de la nicotina para intentar como regular o normalizar este síndrome de abstinencia que se generaba por la nicotina. Se ha dejado de lado mucho este tipo de estudios porque no se ha visto que tengan tantos efectos positivos y llega a tener un poquito más efectos negativos como esta parte de adicción o los procesos de terapia de reemplazo casi no funcionan muy bien. Entonces se han dejado de lado y solamente se utilizan como herramientas farmacológicas cuando se quiere hacer una estimulación directamente sobre los receptores nicotínicos, tanto musculares como neuronales. Entonces, nuevamente no hay así como tanta información sobre este tipo de moléculas. Ok. Y pues hasta aquí le vamos a dejar. Prácticamente ya terminamos la parte de colinérgicos y nos veríamos la siguiente, bueno, si no tienen más preguntas, nos veríamos el jueves empezando con el tema de adrenérgicos. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos 5 minutos y si no, nos veríamos hasta el jueves. Profe, Sí, ¿esa profesor. es la unidad 3 o seguimos en la 2? Seguimos también en la unidad 2. Ya terminando adrenérgicos, ya empezamos la unidad 3. Bueno, Examen. Yo creo que cuando terminemos adrenérgicos, a lo mejor les haría su primer examen para no cargarles tanto con sistema nervioso central. Y creo que todavía tenemos tiempo para recuperar las sesiones que se perdieron, pero no se preocupen tanto por esa parte.
Pero sí, yo creo que terminando adrenérgicos, les empieza a plantear una fecha cuando quieren hacer su primer examen. Profesor, entonces si son estimulantes ganglionares, ¿por qué? Bueno, dijo que no, o sea, aparte de que son muy adictivos, no tenían como nada, o sea, ¿qué significa que sean ganglionares? Ahí la última parte se cortó, Lisbeth. ¿Puedes repetir? Que si bien no tienen como un efecto, o sea, solo que son como muy adictivos, Ajá. o sea, vaya, ¿qué significa que sean estimulantes ganglionares? Estimulantes ganglionares quiere decir que nuevamente van a activar la parte de los ganglios, pero recordemos que tanto van a activar ganglio neuromuscular como pueden activar algunas regiones neuronales. Recordemos que ganglio es una deliberación que está sobre la parte de médula espinal, pero también tenemos ganglios en la parte del tallo encefálico. Entonces tenemos efectos en ambos lados, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Ok, gracias. Sí. Ok. Si no tienen más preguntas, nos vemos el jueves. Síganse cuidando. Y cualquier duda, pues ahí me avisan. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nada. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Profe, le dejaron una pregunta en el chat. Sí, le iba a decir, profe, no me ignore. ¿Cuál? Que le preguntaba que si en los inhibidores covalentes hay afinidad tanto moderada y elevada por la acetilcolinesterasa. No, prácticamente la mayoría son de alta afinidad. Se ha intentado, por ejemplo, se ha intentado regular tanto por el tipo de especies como por los efectos tóxicos. Todos tienen tienen la misma afinidad por la colinesterasa. En algunos casos lo que hacen es, por ejemplo, utilizar moléculas un poquito más grandes para evitar que lleguen más fácil al sitio de acción, en este caso a la unión al sitio de la colinesterasa. Sí tiene que ver un poquito con afinidad, pero es más como impedimento estérico, porque no llega al sitio de acción, pero cuando llega se une directamente con la enzima. Sale, gracias. Sí. Profe, disculpe, ¿me podría dar un ejemplo de un bloqueador que no sea despolarizante? Por ejemplo, la epidural es despolarizante, pero el nombre, o sea, solo un ejemplo. Un ejemplo, sí, eran ¿pero de tipo de anestesia o de anestésico? Sí, para la anestesia. Pues se utiliza el decametonio, es de los que se utilizan como agentes despolarizantes. No, pero no quiero bloqueador despolarizante. O sea, el que cierra o sea, que evita la despolarización. El segundo que vimos. Es que no me acuerdo el nombre. Sí, atracurio. Ese es un ejemplo. Sí. Ok. ¿Y ese en dónde se pone? Bueno, sí. Sí, se puede hacer una administración local, por ejemplo, cuando se hacen cirugías a nivel intestinal, se puede agregar directamente en la zona que se vaya a administrar. Casi no se administran intravenoso. Casi siempre es, por ejemplo, se expone la región donde se quiere hacer la cirugía, por ejemplo, si es una fibra muscular, por ejemplo, del cuádriceps, se abre la región del cuádriceps y se hace una administración en esa zona. Ok. Y solo para confirmar, un Sí. bloqueador despolarizante sí puede ser la epidural. Epidural es un método de anestesia. O sea, la anestesia epidural quiere decir que vas a hacer una administración en la región vecina de la médula espinal. Uh-huh. Por ejemplo, entonces ahí lo que haces es, más bien, no es tanto el tipo de anestésico, sino es el mecanismo de anestesia. Es una anestesia que vas a hacer una administración, o sea, vas a inyectar el anestésico que necesites
ya sea un despolarizante o un inhibidor de canales de sodio, pero muy pegado a la ligadura, bueno, a la médula espinal que quieras inhibir. Ok. Entonces creo que eso era lo que estaba confundiendo. Sí, Ok. sí, epidural no es un fármaco, es un método de administración, es como decir, no sé, intravenoso. Está una administración intravenosa, puede ser una administración epidural. Entonces se le denomina como anestesia epidural porque vas a hacer una inhibición en la parte vecina de la médula espinal. Ok, gracias. Sí, intratecales directamente en médula espinal, como mencionas, Emiliano. Y epidural es como en la parte vecina. O sea, si está, no sé. Si supongamos este frasco es la médula espinal, la intratecal es directamente introduciendo la aguja en la médula espinal para que llegue en el fluido que está dentro de la médula espinal. Y la epidural es que vas a administrar lo más cercano que puedas sin tocar esta región. La epidural se utiliza, por ejemplo, cuando tienes nervios que si los lesionas, puedes generar parálisis. Entonces, muchas veces no se quieren arriesgar a hacer una administración intratecal en esas regiones porque pueden dejar daños irreversibles. Entonces, prefieren como acercarse lo más que puedan y administrarlo de forma vecina y que por difusión entre el anestésico. Sí, Profesora, ¿y cómo sería el nombre del anestésico que va sobre la vía epidural? Sobre la vía... Ay, se me olvidó. Intratecal, epidural, intravenosa. Epidural. Ok. Depende mucho. O sea, no hay, o sea, es que más bien como la vía de administración es epidural, pueden inclusive darse lidocaína de forma epidural o puede darse, por ejemplo, una tracurio de forma epidural. O sea, ahí depende mucho del agente anestésico y de la función que necesiten. Y va a depender mucho del procedimiento. Ok, gracias. Sí, no hay así como una reglita como tal. Sino el anestesiólogo tiene como toda su batería de fármacos y el médico le dice, ¿qué necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas de anestesia? ¿Y qué vas a hacer? Y ya el anestesiólogo elige el anestésico que más le convenga y la vía de administración que sea más segura. Ok, gracias. Sí, por nada. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Pues, profe, nos vemos. Profe, Buena tarde. sí, rápidamente, la miastenia gravis era una enfermedad en la que se expresan menos receptores nicotínicos en placa neuromuscular, ¿verdad? Sí, es una enfermedad autoinmune, se destruyen estos receptores y por lo tanto tienes menos actividad colinérgica. Ok, muchas gracias, profe. Sí, por nada. Ok, pues cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe.